es una inflamación del bronco. Eso es un problema generalmente en esta época. En mayo hay cambios de temperatura y los pacientes comienzan a tener, ejemplo, un cuadro viral. Eso inflama y te produce esto. Pero eso lo produce la alergia de estos pacientes. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad que se inflama el bronquio en forma recurrente y continua y se produce por una obstrucción de los mismos. Acuérdate que cuando nosotros respiramos, los bronquios se abren, pero cuando exhalamos, eliminamos, se cierran. Entonces, cuando hay un problema inflamatorio, ¿qué pasa con los bronquios? Se estrechan, ¿ya? Y te producen broncodesenguinanza, bronquitis. Es importante que tú estés atento. Muchos pacientes están tosiendo, lo oculta broncodesenguinanza. Es importante al ocultarlo, pensar que el paciente puede tener un asma bronquial, ¿entiendes? Y hay que ver, hay múltiples causas que te desencadenan el asma bronquial. Aquí dice síntomas. ¿Qué síntomas el paciente tiene? Tos con producción de flema, sin producción de flema. Dice sibilancia con pito, o sea, con roncos, ¿no es cierto? Sudoración dignifativa o presión del pecho. Esos pacientes pueden tener, hay un asma grave, generalmente como intensivista veo asma grave, pero generalmente estos pacientes están ambulatorios. ¿Entiendes? Y es muy importante, ejemplo, cuando un asmático juega pelota, eso le puede desencadenar la crisis asmática. Va y abre la refrigeradora, acá está a 130 grados, y en la refrigeradora 10, 12, ¿qué pasa? Eso cambia el bronco, te produce el broncoespasmo, ¿entiendes? Y eso te puede llevar al paciente a la insuficiencia respiratoria. Entonces es importante el diagnóstico, ¿entiendes? Y tratar de mejorarlo al paciente más rápidamente, ¿ya? Entonces eso, mira, está tosiendo. Primero es un moco transparente, eso quiero que quede bien en claro, ¿entiendes? Es mucoso, pero pues cuando se te pone amarillo, verde, significa que eso ya se infectó, ¿entiendes? Y que deberían usar. Generalmente uno cuando recién comienza la crisis asmática no le da antibióticos, pero hay pacientes que desencadenan la crisis asmática con bronquitis, ¿ya? Inflamación, primero un moco transparente y luego ya verde. ¿Eso qué significa? Que tienes que nebulizarlo con beta-agonista, salbutamol principalmente, ¿ya? Bromuro y pratropio también, que es un anticolinérico. El anticolinérico te disminuye la producción de moco, ¿ya? Y el exceso de moco, ¿qué pasa? Se seca y te obstruye el bronquio, con mucho peligro, ¿entiendes? Entonces la sintomatología de tos siempre oculta al paciente. Es importante, porque el diagnóstico ¿qué? Es clínico, ¿entiendes? Entonces factores desencadenantes del asma te están hablando, dice gripe continua, así como otros trastornos que afectan las vías respiratorias. Eso le desencadena mayor broncoespasmo, ¿entiendes? Por eso es que en mayo aumenta más la crisis asmática en los chicos. ¿Por qué? Porque se pone que en mayo hay más frío, decíamos nosotros, 20 grados, y ellos no lo toleran y te producen eso. Antecedentes familiares de asma, ¿ya? Eso también tienes que estar atento. Alérgico a la lana, al polvo, ¿ya? Eso también te desencadena el broncoespasmo. Dice variaciones meteorológicas, aire seco, calor o húmedo, ¿no es cierto? El estrés emocional, puedes discutir y eso te desencadena el broncoespasmo. Contaminantes ambientes, el humo, eso no lo puedes sostener. El cigarrillo, el perfume, el olor a gasolina. El cigarrillo, date cuenta, muchos de ustedes tienen novios o novias asmáticos. ¿Qué tú quieres ir? Llevarte a una discoteca para bailar, ¿entiendes? Pero la gente fuma ahí. Tienes que tener mucho cuidado, porque si no termina, que el paciente se termine muriendo, tu novio. Entonces tú tienes que tener cuidado, porque el humo del cigarrillo te desencadena. Aunque yo he visto, acuérdate que cuando tú fumas, el cigarrillo tiene como más de 5.000 sustancias que te inflama el pulmón, ¿entiendes? ¿Ya? En uno está la nicotina, que es la que te hace que tú fumes más, ¿entiendes? Pero está también que algo como el alquitrán, que es como brea, ¿entiendes? Que al bronquio prácticamente nosotros tenemos moco a nivel bronquial, ¿entiendes? Y ese moco es, ¿qué pasa cuando yo hago esto? El polvo, mira, el polvo. Entonces ese polvo también lo inhalamos,
¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que tenemos el oncilio, el moco, y luego en la noche o cuando te levantas haces y te tragas ese moco. Y es el polvo que está ahí, es el mecanismo que tiene el organismo, ¿entiendes? Para tratar de evitar que esto vaya al alveolo y te vayan a llevar prácticamente a mayor broncoespasmo. Dice, entonces el humo de cigarrillo, el polen, ¿entiendes? ¿Qué más dice? Los ácaros, mira que es importante esto, el polvo casero, ¿no es cierto? Todo eso te inflama. El ejercicio, ¿ya? Sustancias industriales también que son irritantes y los pelos de los animales. Entonces mira que mucho, ahora yo estoy viendo en la ciudadela que más veo chicas con perros que con hijos, ¿entiendes? Pero bueno, está bien, pero tienes que estar muy atento, no, o sea, no, está bien, me parece bien, tranquilo, pero ¿qué tienes que estar atento? Que si tú eres asmática, probablemente el pelo del paciente, del perro o del gato, te puede llevar a una crisis asmática. Y lo importante que es, como te saber inhalar, tratarse bien en pocas palabras. A veces no lo hacen, ¿entiendes? Más después cuento cosas, ¿entiendes? Entonces lo importante en el asma es adelantarse a las complicaciones, ¿entiendes? ¿Ya? Con las nebulizaciones que el paciente tiene y sacar el efecto que te hace todo esto, el cigarrillo, las sustancias industriales, el pelo de animales, el polvo, el ácaro, el polen. Es importante que tú tengas tu casa limpia si tienes a tus hijos que con asma. Mis dos muchachas, mis dos hijas ya tienen 30 años, ¿entiendes? Eran asmáticas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a medida que tú estás creciendo, el bronquio aumenta de tamaño. Y generalmente a los 12 años desaparecieron. La una vive en Nueva York, pero cuando viene el frío, ¿qué pasa? Le desencadena el broncoespasmo. Pero yo le digo, no, mira, hazte el puff, siempre se hizo cada media hora, cada hora, pero no dejes que te provoque un estatus asmático grave, porque te puede llevar a terapia intensiva y la mortalidad es mayor, ¿entiendes? Entonces es importante que cuando tú lo veas a un paciente que es asmático, comienza a toser, o el mismo asmático, ¿qué tiene que hacer? ¿Entiendes? Esos puffs que hace, por lo menos unos 4 o 5 puffs cada media hora, hasta que se le vaya el bronco insibilante, porque si no termina con ¿qué? Con crisis asmática grave, ¿entiendes? La mortalidad es muy alta, ¿entiendes? Es como que tú tengas una peritonitis y tú esperes 3 o 4 días para que te abran el abdomen. ¿Qué vas a tener? Falla multiorgánica. Algo similar pasa acá con el problema de crisis asmática. Es mayor el broncoespasmo, se complica. Peor si tú ves que ese paciente, ¿entiendes?, está botando flema amarilla, verde, significa que se infectó, que comenzó siendo viral, pero termina siendo ¿qué? Bacteriana. O sea, está muy bien que le dé el salbutamol, el bromuro hipotropio, pero ¿y ahora qué está? ¿Qué le desencadenó? La infección. Entonces ahí te está hablando de los alergenos, el polen, el ácaro, los hongos, los animales, ¿ya? Pero se supone que son el perro, el gato, que tienen todos estos pelos que te van y te desencadenan ese broncoespasmo. Pero tienes que tener cuidado de qué, ya, de los cambios de temperatura. A veces yo veo jugar pelota a ustedes o a las personas y van y abren el refrigerador. ¿Entiendes? Esos cambios de temperatura de 34 a 2, 4, 6 te pueden generar un gran broncoespasmo y no llegas al hospital y terminas muriéndose. Entonces tengan mucho cuidado. Por lo menos ábrelo, pero mete la mano y no metas toda la cabeza, porque si no inhalas todo eso y te produce ¿qué? Broncoespasmo ahí. Entonces es muy importante. Fisiopatología te dice el alergeno, ¿qué te va a producir? Dice, activa las células epiteliales y te van a producir que linfocitos, macrófagos, mastocitos. Acuérdate que los mastocitos, ¿qué te producían? Histamina. ¿Y la histamina qué te producía? Aumento de la permeabilidad, vasodilatación y también salida de líquido, ¿no es cierto? Entonces eso es irritante. Estimula las células ciliares nerviosas y te produce ¿qué? Broncoespasmo, ¿entiendes? Broncoespasmo. Liberación de citoquina por contracción del músculo liso. El músculo liso, ¿qué pasa? Se contrae. Y si se contrae, se estrecha el bronquio. ¿Entiendes? Dice infiltrado celular de eosinófilo y neutrófilo. Acuérdate que los neutrófilos te producen ¿qué?
te inflaman, te irritan. ¿Qué más los eosinófilos? Más histamina y te produce ¿qué más? Más obstrucción, ¿entiendes? Por eso es que a muchos de estos pacientes le dan corticoides. Cuando estos pacientes están con un estatus asmático grave, en la terapia le damos corticoides para desinflamar eso, ¿entiendes? ¿Pero qué le damos? Beta agonista para producir broncodilatación, ¿entiendes? Muchos pacientes tienen mucho moco, entonces ¿qué le da? Bromuro de ipratropio, ¿entiendes? El bromuro es un anticolinérgico y los anticolinérgicos ¿qué pasa? Te relajan la musculatura lisa. Los anticolinérgicos es la bucapina, ejemplo, te calma el cólico, te disminuye la contracción. Eso es importante. Usted todavía no ve farmacología. Le ruego por el amor de Dios y por la novia o el novio que lo quiere, estudie. Es importante esto para ver qué medicación le vas a poner, ¿entiendes? Entonces dice, liberación de citocina y mediador. Hay un proceso inflamatorio que te produce ¿qué? Mayor broncoespasmo, ¿no es cierto? Inflamación de las vías respiratorias, edema, permeabilidad epitelial, lesión, secreción de moco. Acuérdate que las células caliciformes son las que te producen moco. ¿Ya? Y en el asmático, en la bronquitis crónica, las células caliciformes hay mayor cantidad, entonces te produce mucho moco y el moco te puede obstruir ¿ya? El paso del aire, ¿entiendes? Y te produce inflamación y te estrecha. ¿Ya? Por eso es de los roncos y sibilancias que el paciente tiene. Es en ambos campos pulmonares, ¿entiendes? Por favor, cuando examinen a un paciente, examínale ambos campos pulmonares. Porque si es una lateral que tú tienes, puedes tener un ronco aquí por una estenosis traqueal. Ustedes ven cuando van a terapia intensiva, esa paciente no es asma, lo que tiene un estrechamiento bronquial. Es importante que tú estés atento y le preguntes que usted es asmática, no, sino que estuve intubada, tuve un traumatismo craneoencefálico, el COVID que tuvieron que intubarme y todo. Entonces tú dices, no, este paciente no tiene una asma, lo que tiene una estrechez traqueal. ¿Y qué tiene que hacer? Una tomografía y verle el bronquio prácticamente que se está estrechado. Entonces es importante nosotros ir aprendiendo. Estoy hablando yo de asma bronquial, pero te estoy hablando de estas manifestaciones clínicas que a veces se confunden, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces te dice aumento de la permeabilidad epitelial, ¿qué más? Secreción de moco, ¿ya? Y permeabilidad vascular. O sea, hay más obstrucción de las vías aéreas respiratorias, hiperreactividad de la vía respiratoria. ¿Qué te produce? El asma, ¿entiendes? Y eso es muy importante que lo tengan. Es relativamente frecuente. Cuando se vaya a la rural, acuérdate que yo me puedo confundir un asma con una bronquitis, ¿entiendes? Y el que fuma va a la bronquitis crónica, ¿entiendes? Es terrible, ¿ya? Puedes fumar 20, pero a las 50 ya probablemente tengas destruido el pulmón y cuando camines te cansas, ¿entiendes? Entonces es muy importante esto que te está hablando. La inflamación te produce ¿qué? Obstrucción bronquial, ¿entiendes? Te dice contracción muscular, edema de pared, ya, secreciones bronquiales por las células caliciformes que te producen eso. ¿Eso qué te va a producir? Estrechamiento, ¿entiendes? El problema del paciente asmático es expiratorio. Él puede hacer esto, pero ¿qué pasa? Cuando exhala, elimina, se obstruye ya el bronquio y te hace atrapamiento. Eso se llama autopit. ¿Y qué pasa? Que cuando entra el aire se abre. Pero ¿qué pasa? Tiene que exhalarlo, no puede, se queda parte del aire. Nuevamente entra, se abre más y luego termina ¿qué? El paciente prácticamente con un autopit destruyendo el alveolo. Eso es en el EPOC. Ya, pero en el asmático la ventaja que él responde a los beta-agonistas, el salbutamol, el bromuro de ipratropio, ¿entiendes? Y es importante. Entonces dice, la obstrucción aumenta la resistencia y aumenta el trabajo respiratorio. ¿Qué pasa? Que yo tengo que hacer que ver más fuerza, ¿para qué? Para exhalar, ¿entiendes? Pero esa más fuerza, ¿qué significa? ¿Entiendes? ¿Qué significa la más fuerza? Más consumo de oxígeno y no me lo puede dar. Entonces me puedo cansar, el paciente se puede cansar. Es importante ustedes que vayan al hospital, porque muchos pacientes, tú lo ves boqueando, uno es... ¿Qué significa? Que ese paciente va a hacer un paro cardíaco y va a terminar muriéndose. Pero que si uno lo ve, se adelanta, lo entuba y lo respira.
¿entiendes? Pero aquí, ¿qué te están hablando? De la obstrucción y la resistencia y el trabajo respiratorio te aumenta. Entonces este paciente que está taquineico, tiene ronco y sibilancia. Eso tienes que tener mucho cuidado porque el paciente cuando tiene una crisis asmática severa, grave, ¿entiendes? Ese paciente a veces no se le escucha los roncos ni sibilancia, prácticamente tiene ausencia del murmullo vesicular y de los roncos y sibilancia. Te habla de gravedad, ¿entiendes? Te habla de gravedad y es importante tenerlo ahí. Entonces dice, atrapamiento de aire. ¿Dónde hay un? ¿Tienes una para escribir? ¿Tienen algo para rapear allá? No tienen. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tranquilo. Entonces, ¿cómo? A ver, dámelo. Hablando y haciendo. Siempre digo que a Dios le gusta la acción. Después del Big Bang estamos nosotros, ¿no es cierto? Es la actividad. Aquí está el bronquio, ¿entiendes? No va a ser grande. Entonces, ¿qué pasa? Tiene las células caliciformes, los cilios y esto. ¿Qué pasa cuando hay moco, más moco? Ya, te obstruye. ¿Qué pasa acá con las células musculares? Se hipertrofia, aumenta más y te va produciendo ¿qué? Estrechamiento. ¿Entiendes? Te va produciendo estrechamiento. Esto que sea el alveolo, ¿entiendes? Entonces, entra el aire, pero luego tiene que exhalarlo. ¿Y qué pasa? Se estrecha esto y una parte pasa y la otra parte ¿qué pasa? Se queda y colapsa. Entonces luego nuevamente se abre, pasa y ¿qué pasa? Se abre más, se elonga. Acuérdate que tiene fibra elástica, el alveolo, ¿entiendes? Entonces ¿qué pasa más? Nuevamente viene acá, respira y nuevamente se abre. ¿Entiendes? Esos pacientes que tienen bronquitis crónica, ¿qué pasa? Destruyen al alveolo, ¿me entiendes? El que fuma destruye al alveolo porque tiene que un atrapamiento expiratorio y esto es importante que tú lo entiendas, ¿ya? Porque yo veo que cuando el paciente entra a terapia intensiva, ¿entiendes? Con un estatus asmático grave, severo, generalmente se mueren porque hacen esto, autopin, ¿ya? ¿Entiendes? Esto de aquí te debe hacer entender que cuando un paciente es ventilado, ¿ya? Si él hipoventila, ¿qué pasa con este paciente? ¿Atrapa qué? PSO2, ¿entiendes? Y comienza a elevar anhídrido carbónico, ¿entiendes? ¿Ya? Acuérdate que en el pulmón, ¿ya? Los pacientes, que el PSO2, el anhídrido carbónico, difunden 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, cuando tú tengas retención de PSO2, ¿entiendes? ¿Qué vas a tener ahí? Preocúpate, porque significa que este paciente está hipoventilando y tiene problemas. Lo que han ido esta semana, ¿qué han visto? Ese paciente obeso, ese paciente sin ser asmático te retiene el PSO2. Pero sigamos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te va a hacer? Destruir la musculatura y te va a producir un enfisema subcutáneo. Un enfisema subcutáneo siempre y cuando tenga un neumotórax, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es importante acá? El paciente está, ¿qué pasa? Taquineico. ¿Qué pasa? Pero cuando él inhala, entra el aire, pero cuando exhala, no entra. Entonces, ¿qué te va a producir? Te puede producir un neumotórax, te produce ¿qué? Timpanismo, ¿entiendes? Ya, porque está el alveolo, está lleno, el pulmón está lleno de ¿qué? De aire. Y eso te puede producir ¿qué? Barotrauma, neumotórax. Entonces, pilas, por favor. ¿Ya? Pero ¿qué yo te dije? Retiene PSO2, ¿entiendes? ¿Y qué tenemos que hacer? Acuérdate que cuando nosotros inspiramos, hacemos 1, pero la exhalación es 2, ¿entiendes? Y no hacemos fuerza en pocas palabras. Pero este paciente, ¿qué pasa? Cuando tú le aumentas, estos pacientes, si lo estamos, estoy hablando también, si tú lo ventilas, este paciente debe ser ventilado con 10, 12 de frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para tener mira que te estoy hablando del asmático y del EPOC, para tener un tiempo respiratorio prolongado, darle chance a esto, ¿entiendes? Que en inspiración salga, porque si no te produce ¿qué? Barotrauma, ¿entiendes?
Y eso, ese detalle que yo te digo, le ruego por el amor de Dios, tenerlo presente, ¿entiendes? Muchas cosas que yo te digo es de terapia intensiva, que veo que también se mueren los pacientes. Porque a veces llego 6 de la mañana a 7, ¿y qué tiene este paciente? 35 años, doctor, un estatus asmático. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Paro cardíaco. ¿Qué hiciste? Estaba reteniendo PCO2 y tú lo haces que el paciente lo pones para ventilarlo con 25 de frecuencia. Le está quitando el mecanismo ¿de qué? De compensación con 10, 12 y mucha salbutamol. Después explico cómo es le digo, el tratamiento, ¿entiendes? Con salbutamol. ¿Ya? Aquí yo veo que prescriben salbutamol cada 8 horas a pacientes que tienen crisis asmática. Le digo, no. En Argentina estuve 10 años, pero donde yo trabajaba, o sea, donde me formé, era el hospital universitario, el hospital de clínica, que es un hospital muy grande. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que tú podías dormir ahí y 3 meses te daban para que tú vayas a otra clínica, a otro hospital, para que tú hagas lo que tú quieras hacer referente. A ver, uno iba a cardiología, pero yo fui al hospital María Ferrer, se llamaba, ¿entiendes? Era un hospital neumológico. Y ahí, en esta época, acuérdate que ya estamos mayo, que estamos junio, mayo, bueno, viene el frío. Cuando en el norte hace calor, comienza a hacer calor, en el sur hace frío. Te pone 10 grados, 12 grados, 2 grados, 4 grados. Entonces se llenaba, tuve que rotar ahí mayo, junio, hasta agosto. ¿Entiendes? Había y los pacientes fumaban mucho, y eso fuman mucho los argentinos, y eso le desencadena ¿qué? Broncoespasmo. Entonces mira que había en ese hospital, la terapia intensiva estaba aquí arriba, ¿ya? 12 camas o 14 camas de terapia intensiva, y abajo tenían asientos y con 30 para nebulizar, 30 puestos así para nebulizar. Y ahí que veía yo, que venía con crisis asmática, le hacían la espirometría y ese paciente cada media hora o permanentemente lo nebulizaban dependiendo de la gravedad y no era necesario entubarlo y respirarlo. Aquí en Ecuador veo que se quedan cortos las nebulizaciones. No es lo mismo nebulizar a un niño que a una persona de edad de 70, 80 años, ¿entiendes? Porque, ¿qué pasa con el salbutamol? ¿Te produce qué? Taquicardia, ¿entiendes? ¿Te produce qué? Temblor fino. Y eso es importante que tú lo tengas presente. Porque si yo tengo flapping, temblor fino, he bajado de peso y tengo exoftálmico, ¿qué debo de pensar? Fibración auricular, ¿qué debo de pensar? Hipertiroidismo. Entonces, pero también tienes que estar atento porque el salbutamol, ¿qué te produce? Temblor fino. Entonces yo las nebulizaba mucho a mis hijas y dice, papá, estoy con mucha tranquila, mi amor. Porque yo, la crié muy fuerte a ella. Así con alma te vas al colegio, te vas a la escuela, no quiero que te quedes. Lo iba a ver, ¿qué te hace? Puf. Entonces nunca tuve problemas referentes con eso, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la normalizaba bien. El rotar en el María Ferrer me hizo perder el temor y el miedo que nosotros tenemos cuando ponemos eso, ¿entiendes? Pero una crisis asmática grave puede prácticamente complicar, matar al paciente, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Una vez de una clínica, no voy a decir, tenía 2 o 3 días a un paciente de 20 años y no lo podían sacar el respirador, ¿entiendes? Lo llevaron al Vernaza y yo que le digo al residente, ¿sabe qué? Medio frasco de salbutamol, nebulízalo permanentemente. 12 horas lo estuve, excelente. Y nuevamente, ventílalo con 10 o 12 de frecuencia respiratoria hasta que pase el broncoespasmo. Porque el broncoespasmo, ¿qué te produce? Te retiene PCO2, ¿entiendes? Y si yo le hallo una frecuencia, acuérdate, esto es importante lo que te voy a decir, ¿ya? Como les he dado cardiología también, o sea, fisiopatología, ¿qué pasa cuando yo tengo frecuencia cardíaca de 140? ¿Se llena en diástole el corazón? No, entonces te produce un bajo gasto cardíaco, te produce hipotensión. Acá, ¿qué pasa si yo lo ventilo demasiado? No dejo que se acorta la fase expiratoria, ¿entiendes? Se acorta y hace que yo retenga, ¿qué? PCO2 y me agrava y hace que haya esto y me puede producir, ¿qué? Un neumotórax. Por eso se mueren
los pacientes por el barotrauma que le produce el médico porque no tiene claro la fisiopatología que te estoy explicando. ¿Entendieron o no entendieron? Si no entendieron, pónganse a leer. No, pero eso es lo más sencillo que te puede explicar, es lo macro, ¿entiendes? Que es importante. A veces hablamos del ATP, el ADP, y cuando vas a ver al paciente no sabes qué hacer. Yo te estoy explicando para que tengas tu mente más amplia. Porque ¿qué te estoy diciendo? Que al asmático y al EPON tú tienes que ventilarlo si hay tanto broncoespasmo, con 10 o 12 de frecuencia respiratoria. Así tenga el PCO2 en 60, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tienes que permitirle que la fase expiratoria, si tú le pones en 25 pensando que lo vas a hiperventilar, más vale le acortas que el tiempo expiratorio. Y estos pacientes necesitan tener 1 esto y 3 exhalaciones, o sea, sacar todo. ¿Entiendes? Me estoy explicando, eso es muy importante, ¿entiendes? Porque en lo que respecta a ¿cómo te digo? A todo esto, ahí. Entonces sigamos con las palabras. Entonces mira que te dice acá resistencia y aumento del trabajo respiratorio. Entonces, ¿qué hay? Alteración del intercambio. Espérate un momento. Espérate un momento. Déjame ver qué te voy a decir acá. Acuérdate que, ¿qué pasa acá? Perdón. ¿Entiendes? Este es el alveolo, perdóneme que no sea dibujante, pero lo importante es que la idea, ¿entiendes? Este es el alveolo. Acuérdate que para que haya una buena oxigenación, ¿qué debe haber? ¿Entiendes? Buena ventilación. Ventilación y el capilar, ¿entiendes? Perfusión. Y el capilar, la perfusión para que haya intercambio. ¿Qué pasa si esto que aumenta acá, ¿qué? Te presiona el capilar y luego hay daña la perfusión. Exacto, y hay zoom, ¿entiendes? Lo ventila pero no está perfundido. Entonces ese es el problema el otro con la PIP, ¿entiendes? Entonces hay que tener presente eso. Le estoy explicando como que fueran intensivistas ustedes, ¿entiendes? Pero de todas maneras, mi deber es tratar de hacerles entender algo simple que muchos intensivistas no lo entienden, ¿entiendes? Porque dicen, no, yo voy a hacer tal cosa, y no, la medicina es un todo, pero sigamos. A ver, ¿qué me preguntaban? Perdón. ¿Qué me preguntaban? No, era la diapositiva que salía la mía. No salió, ¿qué? El viejo truco, no importa. Característica de inflamación. Entonces mira acá, este es un bronquio que está perfecto, normal. ¿Entiendes? Y acá que usted ve, mira que hay obstrucción, está inflamado el moco verde, infección, ¿entiendes? Generalmente cuando comienza comienza la crisis asmática no es necesario antibióticos, pero hijo, si te viene con fiebre, leucocitosis, neutrofilia, ¿qué estás pensando? Neumonía. Muy bien, mira, estos son más inteligentes que yo, ustedes van a llegar lejos, ¿entiendes? Muy lejos de Inglaterra, Alemania, ¿entiendes? Estados Unidos, es cuestión de que sigan estudiando. Entonces, eso es importante que lo tengan, la diferencia, ¿entiendes? Porque muchos libros te dicen no hay que dar antibióticos. Sí, pero yo le digo, es en el contexto del paciente. Por eso es que es importante que tú aprendas ¿qué? Semiología, ¿entiendes? En semiología tú dices, ¿está tosiendo? ¿Bota flema o no bota flema? ¿Entiendes? Mira, de entrada tú botas. Sí, me dices hemoptisis. ¿Qué yo debo pensar? Tuberculosis, tromboembolismo, infarto pulmonar, porque está cianótico, el paciente hay problema. Entonces, la viveza que cada uno de ustedes tenga con esto, ¿no es cierto? ¿Qué te dice? Edema, inflamación, que estás observando acá. Dice edema, inflamación interna de los bronquios, mira, ¿no es cierto? Vamos, pon la anterior, por favor. Broncoespasmo, contracción. El broncoespasmo, ¿qué te produce? Estrechamiento, contracción sostenida de los músculos que rodean el bronquio. ¿Qué te dice? Destrucción y cicatrización. Esa inflamación te produce cicatrización y es fatal en el pulmón, ¿entiendes? ¿Por qué pasa? Porque el espacio intersticial aumenta y te puede producir fibrosis pulmonar, ¿entiendes? Esa inflamación, esa cicatrización, porque te produce ¿qué? Fibra colágena, y eso ¿qué te produce? Una cicatrización y no te permite que haya un buen intercambio gaseoso. Entonces, estos cambios pueden suceder en forma brusca, asma aguda o lenta, continua, crónica, muy variable con la intensidad y duración. Y bueno, la secreción que está, porque ustedes ya saben que hay aumento de las células caliciformes que te producen moco y te producen ¿qué más también? El músculo liso aumenta, se hipertrofia y te estrella la luz. Pasa por favor. ¿Ya?
Entonces aquí tú estás observando, mira, un bronquio normal. Y aquí que estás dando las células creciforme aumento, estrechamiento, y eso te produce ¿qué? Atrapamiento, ¿entiendes? Por eso es que tienes que nebulizarlo de mejor manera. ¿Para qué? Para que haya ¿qué? Broncodilatación, ¿ya? Broncodilatación. Y eso es importante, ¿entiendes? ¿Ya? Que yo lo que veo, que a veces se quedan cortos en lo que respecta al broncodilatador, y el paciente, en vez de mejorar, tú en 2 o 3 horas el paciente debe estar mejor. Pero ¿qué pasa? Que si sigue igual, más ronco, te quedaste corto en lo que respecta a los puffs, ¿entiendes? Porque dice, hágase un puff, puje por poco, ¿entiendes? Hijos, yo estoy hablando de los adultos de más de 15 años, yo no hablo de los niños, yo con los niños no me meto. Me pones un niño y me asusto, ¿entiendes? No sé qué hacer, ¿entiendes? No me gusta ver un niño enfermo, ni a una, bueno, nada. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, mira, hay el estrechamiento y que te produce ¿qué? Te produce atrapamiento. Vamos, no importa. Va a llover, parece ser. Entonces, aquí tú tienes, mira, sensibilización del adrenero. Ya, la célula, aquí te está ¿qué? Las células lisas, las células caliciformes. Entonces, aquí te está hablando que el polen es un antígeno y van y estimulan a la célula de inmunoglobulina E. Esto es importante, porque la inmunoglobulina E es la que se presenta en los pacientes asmáticos. Y cuando tú sospechas, así como cuando tú tienes un paciente, ¿entiendes? Que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué tú le vas a, qué le mandas tú para ver efectivamente en la sangre? Bueno, ya eso es infarto. ¿Qué más le manda? Líquido natriurético, hijo, eso está. Si está aumentada 10.000, 15.000, tú dices que tiene insuficiencia cardíaca. Esa línea es por insuficiencia cardíaca. Por eso yo le digo a ustedes que ustedes, por Dios, han sido bendecidos de esta generación, porque tienes cómo, si sabes cómo diagnosticarle al paciente, es cuestión de pedirlo, ¿entiendes? Pero acá que tú ves, la inmunoglobulina E, entonces esa inmunoglobulina E está elevada cuando tú tienes un problema de tipo alérgico, ¿entiendes? Y tú tienes que pedirla, está elevada, tú dices, no, este problema es un problema alérgico, pero tienes que saber cuál es la causa que le desencadena eso. Ejemplo, hay mucha gente que toma aspirina y es alérgico a los antiinflamatorios y le desencadena broncoespasmo, ¿entiendes? Tú tienes que decir, mira, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Dice, no, mira, me fui a una discoteca con mi novia y ya está por el polvo, ¿no? Porque en la discoteca todo el mundo quiere fumar, pero no creo que ustedes, porque son muy inteligentes, ¿entiendes? Porque tienen que cuidarse. Pulmón y también el cigarrillo 7 veces más te obstruye las arterias, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces no puedes darte el lujo de fumar, porque te están diciendo. Entonces, ¿qué más te dice? Mira, acá dice, vía aérea con constricción en el alma, mira, está estrechada, hay hipertrofia prácticamente, aumento de las células caliciformes. Entonces ahí mismo te dice el antígeno, la inmunoglobulina y el mastocito. El mastocito, ¿qué te produce? Histamina. Eso es histología, ¿entiendes? Que debemos aprender ahí, pero que es importante. Y aquí están las células caliciformes que te producen ¿qué? Moco, ¿ya? Y aquí también está el nervio prácticamente que te produce el nervio vagal aferente, que te produce ¿qué? Broncoespasmo, ¿entiendes? Entonces aquí ¿qué pasa? La eosinofilia, hijos. Acuérdate que hay el síndrome de Loeffler, ¿ya? O el Loeffler. Exacto. Entonces pila cuando tú tengas eosinófilo. O sea, yo me les digo a ustedes, por eso si en la fórmula leucocitaria, ¿entiendes? 70 debe ser cementado, no hay problema. Pero si hay un eosinófilo de 6, de 7, eosinofilia, te está diciendo que probablemente el paciente que tenga un problema alérgico. Pero ¿qué pasa? Que también es una manifestación de parasitosis, el estomogiloide, la urinaria, ¿entiendes? Pila, por lo menos a ese paciente mándale un coproparasitario, ¿entiendes? Porque la larva aracnitoide puede pasar por el pulmón y te produce ¿qué? Un broncoespasmo, ¿entiendes? Porque puede tener asma, pero es secundaria a la migración de esta rama, ¿entiendes? Y tiene eosinofilia. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando, no? En medicina es la viveza que tú tengas, hay que leer un montón, pero son detalles que te lleva al diagnóstico, ¿entiendes? Entonces siempre pregunta de qué. Y ya nos cambiamos de curso. Bueno, me llamo. 402. 7:30. Sí. ¿Cuál es 400 yo? Allá en el cuarto, allá arriba. 102, aquí, donde dio clase ayer. Bueno, mira. Entonces mira, que es importante. Entonces dice proteínas básicas, proteínas, cationes de los
eosinófilos y fase tardía. Entonces, mira, todo este problema inflamatorio hace que tengas que estrechamiento de los bronquios, que se manifiesta clínicamente ¿lo que? Con roncos y sibilancia. Queridos alumnos, tengan cuidado. Generalmente el que es asmático de niño es asmático de grande, ¿entiendes? Y puede desencadenar una crisis asmática. Pero si nunca has sido asmático, un paciente y es hipertenso y te viene con asma bronquial a los 60 años, piensa que ese paciente probablemente te está haciendo un edema agudo del pulmón y que el aumento de la presión hidrostática te está llevando al broncoespasmo, ¿entiendes? Así a un profesor le diagnosticaron mal, no es un asmático, lo nebulizan con salbutamol, ¡pac! Hizo taquicardia ventricular y chao, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Qué tú piensas cuando ese paciente tiene roncos y sibilancia? ¿Qué yo te estoy diciendo? Que le des salbutamol, perfecto. ¿Qué más? Que le dé propulso hipertropio, que le pongas corticoides. Pero acuérdate que cuando te van a dar semiología te van a decir asma cardíaca. Ese paciente que no tolera el decúbito, ¿entiendes? Y que viene con roncos y sibilancia y tiene galope, ¿entiendes? Falla cardíaca. Entonces ese paciente ya te está haciendo un edema, agudo del pulmón, pero que tú estás escuchando los roncos y sibilancia y está cayendo la saturación, ¿ya? Y lo que está haciendo el paciente, ¿qué? Un infarto de miocardio. Acuérdate que hay lo que yo te dije anteriormente, ¿qué hay? Un infarto silente, no silente como el doctor Zurita, que no tiene dolor, ¿entiendes? Pero que se manifiesta como edema agudo del pulmón, ¿entiendes? ¿Ya? En los pacientes diabéticos. ¿Sí me estoy explicando? No, estoy hablando de asma, pero te explico esto también, porque el paciente te viene, ¿por qué? Por insuficiencia respiratoria. Que yo te he dicho que cuando tienes un paciente con insuficiencia respiratoria, le hagas un electrocardiograma. ¿Qué más? Tiene insuficiencia, una radiografía de tórax, ¿no es cierto? ¿Qué más te he dicho que le haga a ese paciente? El hemograma para ver cómo está. Entonces hay que investigarlo, los gases arteriales, ¿no es cierto? Para ver cómo es. Gases arteriales es necesario, ¿entiendes? Si ese paciente está con más de 30 de frecuencia respiratoria, ¿ya? Entonces sigamos. Entonces, ¿qué te produce eso? Ya te digo, el estrechamiento del bronquio. Y aquí está la interleuquina, los mastocitos y las células cebadas que te producen más prácticamente broncoespasmo, esto, ¿no es cierto? Entonces acá también te dice, bueno, mediadores químicos, te están hablando de qué? Los derivados del ácido araquinónico. Del ácido araquinónico, de las prostaglandinas. Por eso es que muchos pacientes, ¿entiendes? Cuando le dan aspirina, le puede desencadenar ¿qué? Broncoespasmo. ¿Entiendes? Son alérgicos y también le van a producir ¿qué? Broncoespasmo. Entonces te produce que la 5-leucogenasa, leucotrieno, ¿no es cierto? Y va a producir ¿qué? Sustancia, acá te está hablando de sustancia de reacción lenta de anafilaxia. Ya es como que va a hacer un shock anafiláctico. Es el broncoespasmo que te produce este paciente. También te dice factor activador de plaquetas. Mira, la plaqueta que es importante, ¿entiendes? Con estos pacientes. La ciclooxigenasa, tromboxano, todo, prostacyclina, ¿y qué te va a producir? Mayor broncoespasmo, mayor inflamación, ¿entiendes? Eso es lo que te dice acá, ¿no es cierto? ¿Y qué se traduce? Que se traduce clínicamente, ¿qué? En roncos y sibilancia, mira acá, en roncos y sibilancia, ¿sí? Entonces aquí dice manifestaciones clínicas del asma bronquial, tos, sibilancia, en ambos campos pulmonares, no en una parte, ¿entiendes? Disnea y opresión torácica. A veces el mismo broncoespasmo te produce ¿qué? Hipertensión pulmonar, ¿entiendes? Y la hipertensión pulmonar ¿qué te produce? Vasoespasmo, ¿entiendes? Y te produce falla cardíaca derecha, ¿entiendes? Entonces es muy importante ver, no te olvides, por ejemplo, a todo paciente que tiene tos y bota flema, ¿entiendes? Fiebre, debe hacerle baciloscopía para descartar tuberculosis, ¿entiendes? Peor un paciente que te fuma, porque dice, no, tiene una bronquitis crónica, tiene una asma bronquial. Bueno, ese ya es un pulmón enfermo, ¿ya? Y ese paciente puede mantener que después una tuberculosis, ¿entiendes? Eso lo veía en Argentina, que le decían, venían esto, sí, nomás. Entonces, te decía que este paciente con broncoespasmo viene y, ¿qué pasa? Vaya, claro. ¿Quién va a salir? Que salga de una vez. Síntomas clásicos, sibilancias,
ya, por la estenosis de las vías aéreas. 2, sensación de opresión torácica y disnea. Entre más disnea que tenga, más grave ese paciente tiene. Entre más retenga PCO2, es peor, significa que está mucho más grave, ¿entiendes? Si el paciente, tú lo escuchas ronco y sibilancia, perfecto, tú con la nebulización ese paciente va a mejorar, pero que si tú no le ocultas, ¿ya? ¿Qué significa? Que está haciendo atrapamiento. Y el paciente, ¿qué te puede hacer? Neumotórax, ¿entiendes? Está muy grave. Le hace gases arteriales y ese paciente tiene 50 de PCO2, te está diciendo que hay problemas, que el broncoespasmo es severo y probablemente tengan que mandarlo al hospital o a terapia intensiva. Entonces, signo clásico, sibilancia, ¿no es cierto? Aumento de la dimensión. Dice aumento de las dimensiones de la pared torácica. ¿Qué pasa? Como hace atrapamiento, ¿qué pasa? Se expande el pulmón, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, y eso tú lo ves también con los pacientes que tienen ¿qué? ¿Con qué otro paciente? El que fuma, ¿qué hace? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿entiendes? La bronquitis crónica es cuando tú toses por 3 meses en un año, ¿ya? Y luego al segundo año nuevamente toses 3 meses consecutivamente, te dicen, no, tú tienes bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque fumas y eso te lesiona los alvéolos, te lesiona en los bronquios, ¿entiendes? Y produce ¿qué? Autopista, te produce atrapamiento, lo que te expliqué allá, y te destruye ¿qué? El pulmón, los alvéolos, ¿entiendes? Entonces dice hiperresonancia, ¿qué? Está haciendo atrapamiento. ¿Ya viste por qué es importante la inspección, palpación, percusión? Cuando tú tienes derrame pleural, ¿qué tienes? Matidez. Pero cuando tú tienes atrapamiento, neumotora, ¿qué tienes? Timpanismo. Entonces, por favor, pónganse a estudiar, cuando les corresponda, semiología, que es importante. Dice taquimia, ¿qué pasa? Acuérdate que este paciente tiene que usar ¿qué? Los músculos respiratorios accesorios. Tú le ves aleteo nasal, ¿entiendes? Le ves que busca los músculos accesorios, el paciente está así. ¿Eso qué pasa? Es como que tú corras, te vas a cansar, ¿entiendes? ¿Ya? Y si te cansas, ¿qué pasa? ¿Te paras, sigues respirando o no? Se para la respiración hace años y termina en paro cardíaco, ¿entiendes? Entonces la taquimia es importante hacer los gases arteriales para ver si no tiene atrapamiento. ¿Atrapamiento de qué? De PCO2. Te habla de gravedad en un paciente asmático. Diafuresis, uso de músculos respiratorios. Compárense ustedes cómo están respirando y están tranquilos, ¿entiendes? Pero el asmático, ¿qué pasa? Usa los músculos respiratorios. Por eso yo siempre los molesto a ustedes. Digo, no me mires a mí, mira al paciente, porque uno ve la paciente y ahí te estás dando cuenta, estás aprendiendo lo que es el ojo clínico, ¿entiendes? Si el paciente está cómodo respirando, no hay ningún problema, pero ves, y tú dices que tiene problemas cardíacos este paciente, que está con acidosis metabólica, ¿qué tiene? La historia clínica, ¿entiendes? No te olvides del SIRI. ¿Qué te dije? El síndrome de respuesta. El que paciente tiene más de 20 y te está diciendo que probablemente está escéptico o inflamado, ¿entiendes? Entonces mira la importancia de la frecuencia respiratoria. Le dice uso del músculo respiratorio, posición erecta, no puede acostarse, pulso paradójico, ¿ya? Entonces mira que no tolera, porque el paciente prácticamente te hace insuficiencia respiratoria. Dice, inyecta allá, es para estudiarlo el paciente, la espirometría, que también es importante, y también el paciente, cuando le haces el hemograma, ¿qué tiene? Eosinofilia. Y tú, si eres más, le mandas inmunoglobulina, y la inmunoglobulina es la que está elevada, ¿entiendes? Mira, que es importante en el asma. La pregunta del examen, ¿qué inmunoglobulina está elevada en el asma? Mira lo que dice, y se pone otra, ¿qué debo hacer? No, ese detalle es importante, pues te van a decir en medicina interna, en neumología, en todo, ¿entiendes? Es importante, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, anamnesis, exploración física, la hiperometría es muy importante, pruebas cutáneas. Mira, hay una especialidad que se llama alergología, ¿ya? Es como que tú fueras un neumólogo, tienes que hacer primero ahí, y es una buena especialidad. ¿Cuál? Alergología, ¿entiendes?
porque ahí va para ver cuál es el alergeno que te desencadena el broncoespasmo, ¿entiendes? Entonces, eso, mi amigo cada 6 meses se va a Europa, imagínate, y el intensivista aquí está con ustedes, ¿qué te parece? No, pero que es importante, o sea, ir cogiendo una especialidad, es un todo, ¿entiendes? Si te gusta pasar mala noche y todo lo demás, te intensivista. ¿Entiendes? Si te gusta la adrenalina, te intensivista, ¿entiendes? Pero es un problema, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te dice? Mira, eosinofilia en el esputo y en la sangre, eosinofilia. Pero nuevamente, que yo te digo que el paciente que tiene eosinofilia y como vive acá en un país tropical, no hay agua potable y todo, los pacientes del campo pueden tener eosinofilia, ¿por qué? Parasitosis. Por lo exacto, ¿entiendes? Entonces pilas, ¿entiendes? Y tratarle que el estrogiloide, la usinaria. Acuérdate que tanto la usinaria como el estrogiloide te produce anemia, porque prácticamente te chupa la sangre a nivel del yeyuno y del duodeno, ¿entiendes? Disnea también. ¿Cómo? Disnea también produce. Por la anemia te Ajá. produce disnea, en un todo. Mira, pero bueno. En el Bernaza estaba un paciente. Antes no había tanta endoscopía, ¿ya? Y esa paciente tenía eosinofilia, pensaban que tenía un linfoma, ¿entiendes? Cuando le hacen un tránsito, tenía la pared del estómago engrosada, ¿entiendes? Pensábamos en linitis plástica, en un tumor, de un cáncer de estómago que infiltraba, ¿entiendes? Le hace el doctor Maridueña, que era en esa época era el jefe del Bernaza, de gastroenterología, le hace la biopsia y casi perfora. Cuando le hace la biopsia, ahí estaba el estrogiloide infiltrado en esa pared, ¿entiendes? Entonces, pilas, ¿entiendes? Esto que ustedes creen que vino una paciente, mira que me acuerdo de esos pacientes porque es un aprendizaje. Una paciente que venía de la 44 y tírate al agua, o sea, en la parroquia Félix Cordero, ¿entiendes? Y esta paciente había bajado de peso, estaba caquética, ¿entiendes? Nuevamente. No, mira, tienes un cáncer de colon y todo, y lo que tenía una ameboma, ¿entiendes? Otra niña, cuando vine en el 2000, ¿entiendes? Vine acá, de Argentina acá, vine en el 2000, ¿ya? Así mismo, una niña de 15 años, pero desnutrida, de Naranjal, ¿entiendes? Y así mismo, dolor abdominal, eosinofilia. Yo le digo que esta paciente, nuevamente, el ojo clínico, ¿no? Me parece que esta paciente viene de Naranjal, tiene eosinofilia, tiene desnutrición, guayalcor, la bebe. Le digo la bebe porque una niña. Chúntale. Y bueno, y lo que tenía estrogiloide, entiende que le había producido todo ese guayalcor, porque no te produce síndrome de mala absorción. Sigamos, porque es importante porque estoy hablando de la alergia, ¿entiendes? Y esto también, esta alergia también, los parásitos te pueden producir lo que se llama síndrome de Loeffler, ¿no es cierto? Que te da eosinofilia y te da disnea, ¿no es cierto? Entonces mira esta radiografía que es importante que usted lo entienda, ¿entiendes? ¿Qué tú ves acá? ¿Entiendes? Mira. El pulmón está hiperinsuflado, mira cómo está el diafragma, ¿no es cierto? Mira acá el diafragma. Acuérdate que en el lado derecho, ¿qué tenemos nosotros? El hígado, eso nos eleva más el diafragma, ¿entiendes? Pero el hígado está en el lado derecho. Y mira acá, casi está del mismo tamaño que acá. ¿Eso por qué se debe? Por el atrapamiento, ¿entiendes? Eso que te expliqué acá, ¿entiendes? Hace que se retenga más aire, ¿entiendes? Anhídrido carbónico. ¿Y eso qué te puede llevar? Al neumotórax y luego tener insuficiencia respiratoria. Por eso yo te digo, cuando veas un paciente que está disnéico, tócalo, porque se crepita, significa que el paciente que tiene un neumotórax, puede ser un diabético que se agravó su diabetes, pero hizo un neumotórax. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que ponerle un tubo si no termina. Este paciente no, este paciente está radiografía, ¿qué tú le ves? Hiperinsuflado, ¿entiendes? Hiperinsuflado. Míralo en el diafragma cómo está. Los que fueron esta semana allá, ¿qué vieron al gordo? A ese paciente. Para que te des cuenta, la tenía acá. ¿Y eso qué te produce? Espacio muerto. ¿Y qué te produce? Hipoxemia. Este paciente, ¿cuánto tenía de PAFI? 92. ¿Y cuánto le estábamos dando? Ya 80, 90. ¿Sí ves? Que es importante. ¿Sí me estoy explicando o no?
Entonces, para que te des cuenta que este paciente asmático, ¿qué tiene? Atrapamiento. ¿Y eso qué te produce? Hiperinsuflación. Cuando tú lo examinas, está matiotimpánico. Timpánico, ¿entiendes? Aire que hay ahí. ¿Sí viste? Entonces, examinando al paciente, viendo la radiografía, que yo te he dicho, un paciente que te viene con insuficiencia respiratoria, gases arteriales, radiografía, electrocardiograma, ¿entiendes? Ya, si tiene inmunización yugular, el eco, para descartar taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, y también con el eco puedes descartar el neumotórax, pero examínalo, tócalo, porque cuando tú lo tocas, tú ves que el paciente que tiene crepitaciones, el paciente que está haciendo ¿qué? Un enfisema subcutáneo, pero es por el atrapamiento que te produce ¿qué? Neumotórax. Entonces, si este paciente que está haciendo atrapamiento lo ventilas con 20, 25 de frecuencia respiratoria, le vas a reventar el pulmón. Por eso es que encuentro yo a las 6 de la mañana, a las 7, el paciente en paro cardíaco con un neumotórax de atención, más se agrava. ¿Entendemos o no entendemos, queridos alumnos? Por favor, es importante. Entonces dice, radiografía de tórax no es específica únicamente, bajo porcentaje del estadio agudo, dice, para descartar complicaciones, neumonía, enfisema, atilectasia y neumotórax. O sea, por eso es que es importante hacerle ¿qué? Una radiografía de tórax. No, ustedes, nosotros los médicos, nos hemos vuelto ¿qué? Investigadores, hijo. La paciente viene ¿por qué? Por taquimia, y tú te interesas si tiene ¿qué? Ver, si tiene neumonía, escalofrío, fiebre, expectoración purulenta, dolor punta y costado. Doctor, no puedo respirar, me duele. ¿Entiendes? ¿Qué tú dices? Tiene una neumonía, ¿ya? ¿Entiendes? Enfisema subcutáneo, el fumador, ¿entiendes? ¿Qué tú le vas a ver? Los dedos morados, o sea, amarillos de tanto fumar, ¿entiendes? Pila. ¿Entiendes? ¿Qué puede tener? Hipocardismo digital, o que puede tener fibrosis pulmonar o enfisema. La medicina es fácil, ¿entiendes? Pero yo tengo que, en el contexto del paciente, examinarlo, ¿entiendes? Y siempre digo, no hay malos médicos, hay malos examinadores, ¿entiendes? Pierde el miedo, ocúltalo, examínalo, tócalo, ¿entiendes? Ver qué es. Y poco a poco va a aprender atelectasia. Pero mira, ahí es el otro. ¿Qué tienes que aprender tú? ¿Entiendes? Radiología, no le parabola, estás botezando y todo, y el doctor te está explicando. ¿Qué pasa cuando hay atelectasia? Hay estrechamiento del espacio intercostal, ¿entiendes? Y tú ves velamiento del campo, de los campos pulmonares, una atelectasia. El paciente, ¿no es cierto?, que está, el gordito, ese paciente que tiene atelectasia y tiene una neumonía, ya le hice la traqueotomía, ¿ya? Entonces mira, neumotor, este paciente, ¿qué puede hacerte? Neumotórax de atención, porque te hace ¿qué? Atrapamiento. ¿Y qué va? Cuando lo toca, enfisema subcutáneo, y va a haber ¿qué? Timpanismo. Aquí dice, rectificación de los arcos costales, avitamiento diafragmático, radiolucidez en ambos campos pulmonares. Hijo, por favor, acuérdense que yo ya les he enseñado cuando hay neumotórax, ¿no es cierto? Es importante. Aquí hay campos, mira, el campo pulmonar está lleno de aire, no hay neumotórax, pero estos pacientes pueden hacer neumotórax. Entonces tienes que estar atento, porque en esta radiografía ¿qué hay? Atrapamiento. ¿Por qué? Porque ambos estamos horizontalizados, ¿qué? Los diafragmas, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces es importante que tú le mandes una radiografía. Cuando no tengas el diagnóstico, por lo menos la radiografía. Taquipneico, gases arteriales, ¿se entiende? Que es importante. Porque ustedes ya saben que bicarbonato bajo, ¿entiendes? pH bajo, acidosis metabólica, ¿no es cierto? Bueno, ¿entiendes? Ya te das cuenta que el paciente cómo te llega. Taquipneico, es todo, ¿entiendes? Entonces mira la radiografía de tórax, lo que te produce. Entonces siempre estos pacientes, ¿qué hay que hacerle? ¿Entiendes? Espirometría, ¿entiendes? En el hospital María Ferrer, prácticamente tenían como 3 espirómetros, ¿entiendes? Y lo decíamos a los pacientes. Cada media hora ella ahí veían que mejoraba, lo ocultaba, menos ronco y sibilancia, el paciente se y en la tarde lo mandábamos a la casa. Entonces dice, diagnóstico diferencial de asma bronquial. Mira que él tenía, ¿por qué? Por insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces dice, enfermedades de la vía aérea, rinitis alérgica, sinusitis. Acuérdate que cuando tú tomas
algo helado, como tu compañero, ¿qué pasa? Le duele acá, si quieres se lo sientes. El seno maxilar frontal o maxilar, ¿no es cierto? Entonces tienes que estar muy atento. Muchos pacientes en la mañana comienzan a salir un moco verde y lo que tienen que una sinusitis, pilas, porque en un asmático te puede producir prácticamente una trombosis del seno cavernoso, de la vena que está acá, ¿entiendes? ¿Ya? O se te produce ocena, ¿entiendes? Que te lesiona, te infecta y terminas en shock séptico. Entonces el proceso obstructivo de la vía aérea inferior gruesa, aspiración de cuerpo extraño y localización traqueal bronquial, ¿qué más? Disfunción de las cuerdas vocales. Esa paciente que ustedes vieron, que le habían sacado los 2 anillos traqueales, esa paciente tiene parálisis de las cuerdas vocales. Y también te puede producir disnea. Hoy día lo pasamos a piso, en pocas palabras. Anillo vascular, laringomalacia y tracomalacia. Es cuando tú el paciente prácticamente lo entubas y le inflas demasiado y te produce esta laringomalacia, traqueomalacia. Membrana laríngea, estenosis traqueal. Mira, la estenosis traqueal es la complicación de la intubación endotraqueal. Y es importante, ¿entiendes? Que ustedes lo entiendan, porque el paciente se puede salvar de un hematoma subdural, epidural, ¿entiendes? Del COVID, ¿entiendes? Pero no prácticamente el paciente que tiene estenosis traqueal, y luego, doctora, no puedo respirar y todo. ¿Y qué tiene? Estrechamiento traqueal, eso es quirúrgico, ¿entiendes? Mira, que es total. Ellos van o del otorrino o de el neumólogo, ¿entiendes? O el médico general, pero usted tiene que estar atenta e interrogarlo. Entonces, ahí dice anomalías congénitas, tumores mediastinos. Mira, tumores mediastinos, porque eso es lo que yo te digo. Tú tienes que ver, acuérdate que yo te digo que el asma es en ambos campos pulmonares los roncoisibilancia, ¿entiendes? ¿Ya? Cuando en un solo lugar piensas que puede tener este paciente a los tumores mediastinos con presión bronquial extrínseca. Me llamaron de una clínica, una paciente que tenía 5 días con asma y no mejoraba, ¿entiendes? La voy y le examino a la paciente. Solamente tenía acá en el lado izquierdo ese ronco, ¿entiendes? Le hago la radiografía, tenía un aneurisma que cabalgaba en el bronquio, ¿entiendes? Pero para que te des cuenta que es importante que tú... O sea, para ese asma tiene que ser bilateral. Generalmente, sí, ya, para que te equivoques menos. Es que hay que examinarlo, hacerle la radiografía y todo lo demás, porque ahí, mira, en la anterior te dice, mira, neumotora, te dice neumonía, atelectasia, o sea, todo eso tienes que verlo, ¿me entiendes? Examinando al paciente. Por suerte, como yo te digo, yo estoy desde las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, veo cómo evoluciona el paciente, le hago la radiografía, los gases arteriales, y eso me da más tiempo de poder diagnosticar, ¿entiendes? Porque si el paciente te viene prácticamente desaturando, ¿qué tienes que ponerle? Una cánula nasal rápido. Pero si lo ves que está panseando, que se está cansando, ¿qué tienes que intubarlo y respirarlo? Entonces yo en el área que estoy puedo hacer eso. Tú que vas a estar en la emergencia también puedes hacer eso. Pero tienes que investigarlo, una radiografía de tórax, pero tiene que ser más rápido que inmediatamente para tener un diagnóstico. ¿Qué más tienes que hacerlo? Gases arteriales, que es importante para ver. Porque si te está reteniendo 50 de PCO2, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer el paciente? Está reteniendo PCO2, entubarlo y respirarlo probablemente, ¿entiendes? Entonces es un todo, estamos hablando del asma, pero te está hablando del diagnóstico diferencial. Dice, procesos obstructivos de la vía aérea, la bronquiolitis viral en los niños, la bronquiolitis viral, que tú lo escuchas, roncosibilancia y trastorno crepitante. Bronquiolitis obliterante, fibrosis quística. Los pacientes que tienen fibrosis quística, esos pacientes no duran más de 30 años porque tienen infecciones respiratorias a repetición y eso te produce fibrosis pulmonar, más alteración del intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa? Que esos pacientes prácticamente, yo diría que cada 3 meses o cada 2 meses la da neumonía y están en el hospital y luego tienen neumonía por pseudomonas o por gérmenes multiresistentes, estafilococo, estreptococo, porque ya prácticamente ellos se han contaminado o contagiado con bacterias multiresistentes, ¿a dónde? En el hospital, ¿entiendes? Entonces, hijos, es importante que ustedes le pregunten siempre al paciente, ¿entiendes? Le pregunten siempre al paciente si estos últimos 90 días has estado tú con qué,
has ingresado al hospital, porque hasta los 90 días el paciente está colonizado con las bacterias multiresistentes. Si tú aprendes eso que te estoy diciendo en este momento, probablemente no se te vaya a morir un paciente que haya estado hospitalizado y luego hace una neumonía a los 2 meses y tú le vas a dar ceftriaxona y claritromicina. Se te va a morir porque es por pseudomonas y eso no actúa con la pseudomonas, porque está colonizada con bacterias multiresistentes, pseudomonas, estafilococo, estreptococo, que la penicilina no le hace nada, tiene que usar vancomicina o el linezolid. ¿Quedó claro lo que te estoy diciendo? Eso es importante para tu familia, por la familia. A veces veo padres de médicos que vienen complicados, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Con ceftriaxona y claricita, una neumonía, pero asociada ¿a qué? A los servicios de salud ahora se llama. Si yo no le digo eso, su doctor Zurita no está actualizado, pero ahora antes decía intrahospitalaria, nosocomial, ahora dice de servicio de salud. No, pero qué importante esto, porque si es un paciente que te hace hemodiálisis, no va al hospital, sino al centro de hemodiálisis. Ahí puede contaminarse también, eso va. Y cuando está el paciente en un asilo de ancianos, también es como que esté en el hospital. Por eso te dice eso, ¿sí? ¿Me estoy explicando o no? Eso salva la vida, queridos alumnos, ¿entiendes? Entonces dice enfermedades cardíacas. Siempre importante lo que te dije en antes, ¿ya? Otra tos recurrente, crónica, de origen no amático. Acuérdate, ¿qué medicamento te produce tos sin que tengas una enfermedad y tienes que suspenderlo? Pregunta del examen en farmacología. Mira, yo te voy a hacer pasar en farmacología. Tienes que estar atento. El enalapril, ¿no es cierto? Le produce tos. ¿Ya? Mira. ¿Ya viste por qué es bonita la medicina? Son detalles, ¿entiendes? ¿Ya? Son detalles. El enalapril te produce irritación y comienza a toser. Entonces, alguien que es hipertenso, tú le das y expone, comienza a toser y eso es feo. Entonces dice, no, doctor, mire, estoy tosiendo y todo. Le hace una radiografía, no tiene nada. ¿Qué está tomando? En la bueno, suspéndalo y tome ¿cómo es? Otro antibiótico. No puedes darle un beta bloqueante porque te produce más broncoespasmo. Mira que es importante. Mira. Hace como 10, 15 años, 12 años, me llama a la clínica Kennedy, estaba la llamada, yo como intensivista. Voy a ver un paciente, ese paciente ronco y sibilancia, era de Dinamarca, se había infartado 3 meses antes y le habían dado carvedilol, ¿entiendes? Ya, pero el paciente era asmático, entonces estaba tomando carvedilol, cuando lo veo ronco, sibilancia, ¿ya? Y el paciente estaba tomando carvedilol, eso le desencadenó el broncoespasmo. Tuve que tenerlo en terapia intensiva, nebulizarlo, darle antagonista del calcio, no la nifedipina que me produce más taquicardia, sino diltiazem, o amlodipina. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener hipertensión pulmonar. Bueno, el paciente mejoró, en tal caso, pilas. ¿Por qué es importante que tú le preguntes al paciente qué medicamento está tomando? Y eso es lo que yo le dije, ¿qué medicamento está tomando? Carvedilol, eso desencadena. Beta bloqueante. Que te des cuenta, en el asmático, en los otros probablemente no, ¿sí? Entonces, la medicina es un todo. Entonces, dice, otra causa, dice síndrome aspirativa por disfunción y reflujo gastroesofágico. Esos que son gorditos y que comen 9 de la noche y se acuestan a las 10 de la mañana, puede ser tú que neumonía por aspiración, ¿entiendes? Hay aumento en la presión intraabdominal y el esfínter gastroesofágico se abre y toda esa comidita se te va hacia el bronquio. Entonces tienes que tener cuidado, ¿entiendes? Tratar de cuando comes no acostarte a dormir, ¿entiendes? En la noche, porque te puede producir ¿qué? Broncoaspiración, ¿entiendes? Es importante. Y dice síndrome de hiperventilación, barra el PCO2, sigamos. Entonces, acá te habla de la clasificación característica, esto es importante, lo estaba hablando anteriormente, y dice característica de la severidad. Mira que te dice, es importante esto, te dice, leve, una vez por semana, asintomático entre los ataques. Dice, síntomas nocturnos, menos de 2 meses al mes, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Qué más te dice? La capacidad vital funcional es más de 85. Pero ¿qué pasa acá? Dice, moderada, vamos acá. Dice, ataques diarios que afectan a la actividad, no te dejan una actividad. ¿Qué más te dice? Más de una vez por semana. ¿Ya? Entonces,
la capacidad vital, ¿qué pasa? Dice 75, 80, mayor, hay mayor atrapamiento. Entonces este paciente que va a estar con mayor atrapamiento, acá te habla grave, dice grave, continua actividad física limitada, o sea, no puede moverse, no puede estar, te habla de gravedad. Mira, ahí está la dificultad para muchos de nosotros que no sabemos diagnosticar cuando un paciente está con una crisis asmática grave. Ponle el oxipulsímetro y ese paciente tiene 90, significa que está haciendo atrapamiento, ¿entiendes? Que prácticamente está haciendo a manera de atelectasia, lo que te expliqué antes, que tiene atrapamiento que no deja que el capilar pase, o sea, que el vaso vaya y oxigene bien. Entonces, esto también es importante. Este paciente con asma grave debe estar en el hospital, ¿entiendes? Entubado y respirado, ¿ya? Porque hay mucho broncoespasmo y el paciente puede hacer un paro cardíaco fácilmente. Ponle el oxipultrímetro, tiene 90 de saturación, significa que el paciente está muy grave, ¿entiendes? El otro es que la PCO2 está elevada, ¿entiendes? Está en 40, en 50, pues el paciente debe barrer más bajo el PCO2. Te habla de gravedad, que es importante con estos pacientes. Dice, niveles de control de las características, síntomas diurnos. Bueno, eso prácticamente es importante. ¿Cómo es? Examinar al paciente, ¿entiendes? Nebulizarlo bien, ¿ya? Porque generalmente los pacientes se quedan cortos en lo que respecta a la broncodilatación. Si el paciente no te responde, ¿qué tú le dices? 3 puffs, ¿ya? No te responde, hazlo después de media hora nuevamente, o después de 20 minutos, ¿ya? No te responde, ya no que sean 4, sino que 6. ¿Pero qué vas a tener? Temblor fino, ¿entiendes? ¿Qué vas a tener? Taquicardia. ¿Pero qué le vas a escuchar? Que ya hay menos roncos, que ya hay menos sibilantes. Porque estabas aquí y le escuchabas los roncos y sibilantes. Lo nebulizaste, ya no lo escucha menos, sino cuando lo ocultas. ¿Qué significa? Que el broncoespasmo ha disminuido, ¿entiendes? Es un todo, ¿entiendes? Es un todo, ¿entiendes? Aquí te está hablando el tratamiento, agonista beta-adrenérgico, levatur. Aquí, salbutamol usamos más, ¿entiendes? El salbutamol está ahí. Y ya el otro es el fenoterol también, el Verotec, que también se usa, ¿ya? Pero te produce taquicardia, ¿ya? Y estos pacientes responden muy bien, siempre y cuando los nebulices. Yo a veces les digo, entonces, está en terapia intensiva, tiene una crisis grave de asma, si termina entubado probablemente se nos muera, por favor, nebulízalo permanentemente, ya, nebulizaciones, ya no con 20 gotas, sino ya el doble o el triple. Entre más broncoespasmo se tenga el paciente, menos salbutamol le entra hacia el bronquio, ¿entiendes? Entonces, si tú le pones 10 gotas, no va a hacer nada. Por eso yo digo, ¿sabes qué? Cuando están hospitalizados, puedo saber que medio frasco y nebulizarlo permanentemente. Lo que vas a ver es que temblor fino y taquicardia que te produce eso. Y también darle con bromuro y pratropio, alternar, ¿ya? Porque es un anticolinérgico y los anticolinérgicos te disminuyen la secreción bronquial, ¿entiendes? Porque acuérdate que la secreción bronquial te produce mayor estrechamiento, mayor inflamación. Entonces por eso tú alternas con eso. Sensación prolongada, cuando estás con crisis asmática debes usar los primeros, ¿entiendes? Los primeros, ¿ya? Exactamente. Esto de acá es cuando ya el paciente está estabilizado, porque son ¿qué? Previamente son agonistas, pero que actúan por 12 horas prolongadas. En cambio el salbutamol prácticamente es inmediato, o sea, y el efecto es 2 o 3 horas, ¿entiendes? Exactamente. Entonces eso es importante, ¿vale? Pero como ustedes todavía no ven farmacología, es importante. Pero ¿qué es importante? Que de ahora vayan aprendiendo, para que cuando vayan a neumología ya tienen nociones, ¿entiendes? De esto. Dice anticolinérgico, bromuro y pratropio, mira, lento para actuar, receptores colinérgicos muscarínicos, ¿ya? Efectos secundarios, midriasis, dilatación, ¿ya? De la pupila, no te deja ver el solo, la luz lenta, visión borrosa y se queda, porque te produce... Son muscarínicos. ¿Cómo? Son, sí, el efecto o sea, serían parasimpáticos. Acuérdate que la atropina, ¿qué te produce la atropina? Midriasis. Entonces, estos pacientes, ya te digo, tienen midriasis, ¿no es cierto?
visión borrosa, entonces te produce. Es importante esto, porque mira, que estamos hablando de asma bronquial, pero cuando viene un paciente con traumatismo craneoencefálico que tiene midiasis, ¿qué tú piensas? Que se está herniando, ¿entiendes? Que está comprimiendo el tercer par, es todo. ¿Ya? Pero bueno, sigamos. Aquí te dice los corticoides que el paciente usa. Generalmente por inhalación, pero cuando el paciente está en terapia intensiva podemos usar metilprednisolona 125 miligramos intravenoso cada 6 horas, porque esos pacientes que ingresan, que están muy graves, hay que darle corticoides intravenosos, ¿entiendes? A veces no, a veces hay hidrocortisona y le damos hidrocortisona 100 miligramos cada 8 o cada 6 horas, porque el broncoespasmo se supone que la inflamación es tan severa y tienen que darle corticoides, pero también tiene budesonida, ¿entiendes? Que también es puff de corticoide local, responde muy bien, pero lo primero que hay que hacer, salbutamol, alternando con ¿qué? Con bromuro hipratrópico, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, y luego darle, ya digo, si está hospitalizado, está en la emergencia o está prácticamente en piso pero con oxígeno, el paciente tiene una asma grave, ¿entiendes? Tiene que darle corticoides intravenosos, pero estos corticoides son por vía inhalatoria, beclometasona, budesonida, esto es más, funisolida, fluticlofosfazona, mira aquí, me cuesta, bueno, esto también, pero más es frecuente esto que lo que encontramos acá. Hay muchos que no hay aquí, ¿no? O sea, dime. O sea, sería raro, pero en el caso de un paciente con VIH y que tenga asma a la vez, ¿cómo se trataría? Porque no se podría dar corticoides. Tienes que ponerle. Mira, el SIDA es algo serio, ¿entiendes? Yo no pensaría que el paciente tiene asma, a no ser que sea asmático, que el paciente tiene primero le mido la CD4. Si el paciente tiene CD4 menos de 200, ese paciente está inmunocomprometido. Puede tener criptococosis, puede tener mira, en Argentina, los pacientes sidosos que nos venían con insuficiencia respiratoria, automáticamente lo intubamos y hacemos fibrobroncoscopía y intubamos una muestra, ¿entiendes? Porque puede ser el Pneumocystis carini, ahora le dicen el Girovesi, ¿entiendes? Que puede tener esa inflamación del pulmón y tienen que darle Bactrim, ¿entiendes? Entonces los pacientes con SIDA hacen mucha insuficiencia respiratoria por tuberculosis, por el que te dije, ¿qué te dije antes? ¿Cómo se dice que te dije? No, es que tienen que aprender, porque eso no es frecuente, porque yo le doy Bactrim. Si tú le puedes dar ceftriaxona y todo lo demás, no va a mejorar. Por eso le hacemos la fibrobroncoscopía. El Pneumocystis carini te produce una neumonitis y te produce hipoxemia, similar a lo que tú le estás viendo al paciente de la cama 3, al paciente del gordito, al obeso, ¿entiendes? Que hay una saturación, una PAFI de 90, mira, gravedad, sí. Le está dando fracciones inspiradas de oxígeno de 90, es una salvada, o sea, no hay un buen intercambio. Inclusive a ese chico debemos hacerle también medidas para SIDA, para ver por qué el paciente está inmunocomprometido, ¿no es cierto? ¿Dale? ¿Qué otra cosa más? O sea, piensa, puedes darle si hay una crisis asmática, tienes que darle corticoides. No tienes que estar pensando que te baja la defensa. El paciente con SIDA ya tiene baja la defensa, si tiene CD4 bajo, y le puede dar tuberculosis, le puede dar el Girovesi, ¿entiendes? Criptococosis, le puede dar cualquier cantidad de enfermedades a ese paciente, ¿entiendes? Hasta linfoma de Hodgkin o no Hodgkin le da. Entonces es un paciente muy complejo. Si yo no veo al paciente, a mí no me gusta opinar. Pero te digo, si ya tú dices que tiene asma, yo le investigaría, y tiene HIV, yo le investigaría tuberculosis, Pneumocystis carini, le hacía una fibrobroncoscopía, ¿ya? Porque ese paciente puede tener virus también por la inmunosupresión, entonces puede tener una neumonitis por problemas virales. Entonces es un todo, ¿entiendes? El paciente con SIDA te obliga a tener mucho cuidado, porque la mortalidad de él, cuando el CD4 cae, es terrible. O sea, le produce, lo que no nos produce a nosotros una infección, a él le produce una infección, ¿entiendes? Mira lo que pasa. Antes, cuando había con diarrea, acuérdate que vives en un país tropical con diarrea,
Ya yo pensaba en ucinaria, temugiloide, trichuritrichuri, y ahora si veo un joven que tiene diarrea más de una semana, pienso en HIV. ¿Entiendes? Pérdida de peso, HIV. Infiltrado ahí, como tuberculosis, HIV. Viene con deterioro del sensorio, rigidero, HIV. La criptococosis, tinta china que tengo que hacer. Es un todo. Yo lo que veo que ustedes, la generación de ustedes, va a ver un montón de pacientes que yo no veía en antes. Yo soñaba hace 30 años tener un paciente con SIDA y bueno, verlo. Porque en el de Journal of Medicine, yo tenía, y ahora ya lo tengo y quiero salir corriendo por el pronóstico, que no es bueno, ¿entiendes? Se nos muere el paciente por la inmunosupresión, ¿entiendes? Mira, hijo. Bueno, dale. Ahora los biológicos, ¿entiendes? El rituximab, ¿entiendes? Le están dando a los pacientes que tienen problemas articulares, ¿entiendes? Artritis reumatoidea. Eso le produce baja defensa y los mata a los pacientes. Los reumatólogos los ponen, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Si te responde a los corticoides, ¿entiendes? A los otros medicamentos, ¿para qué usar eso? Porque te produce ¿qué? Inmunosupresión. Yo lo veo que se vienen acá con insuficiencia respiratoria muy grave y terminan muriéndose porque hacen sepsis. Es como que tenga aplasia de médula, te produce los biológicos. Entonces, si tú vas a ser reumatólogo, tienes que ver qué paciente vas a dar. No a todos, sino al que no te ha respondido a los corticoides, a la ciclosporina y todo. Ahí úsalo. Pero la gente te lee un paper y se cree la mamá de Tarzán, perdona, y lo manda. Y ¿sabes cuál? Somos culpables nosotros los intensivistas, que no publicamos. Yo creo que me voy a morir con pena porque no he publicado y no les he transmitido eso que le estoy transmitiendo a ustedes, ¿entiendes? Espero que ustedes tomen conciencia y pregúntale al reumatólogo, ¿entiendes? Doctor, mira, produce inmunosupresión y esto. Pregúntale, ¿entiendes? Es importante. Se quedan callados y es importante al profesor preguntarle, ¿entiendes? ¿Ya? Porque yo estoy desde mi punto de vista. Al final el reumatólogo dice, no, yo tengo un paciente perfecto y todo, pero no. A veces, si el paciente está con franca insuficiencia respiratoria por la inmunosupresión, tú lo vas a llevar a tu mamá que tiene 90, 80 de saturación, con insuficiencia respiratoria, ¿qué hace? Al consultorio. ¿Dónde la lleva? Al hospital rápido. Y rápido nuevamente esa terapia intensiva, mira, actúa, la respira. Entonces el reumatólogo cree que está todo bien, pero el paciente está con inmunosupresión complicada, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí te dice combinaciones bromuro de ipratropio y salbutamol, fluticasona con salmeterol, o sea, hay combinaciones, ¿entiendes? Cada 20 minutos puedes ponerle salbutamol y luego bromuro de ipratropio, así lo mantiene hasta que mejore el broncoespasmo. Fármacos estabilizadores de los mastocitos, los moglicatos isódicos, bueno, eso se le da cuando el paciente antes de que haga crisis asmática y todo, ¿no es cierto? No cuando ya tiene la crisis asmática. Cuando tienes ya la crisis asmática, tú tienes que darle los dos primeros, el bromuro de ipratropio, el salbutamol o la fluticasona con el salmeterol, ¿no es cierto? Entonces, mira, esto que me estaba viendo. Bueno, el Montelukast sí se lo da a estos pacientes, modificadores de los leucotrienos, se lo da pero a manera de profilaxis. ¿Sabes con quién tienes que hablar? Con el doctor, que es neumólogo, ¿cómo se llama? Es amigo mío, me olvidé. Bueno, él ve y hace alergología en la Kennedy y es profesor de ustedes, creo que da neumología. Acá te está hablando de qué? De la metilsantina, teofilina, aminofilina. Esto te produce mucha taquicardia, ¿entiendes? Nosotros en Argentina no lo usábamos porque te producía arritmias, muchas arritmias, y más efectivo que el salbutamol, mejor, es más efectivo que eso. A algunos les gusta usar, pero ¿qué pasa? Que está muy taquicárdico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice la aminofilina? Efectos secundarios, cefalea, vómito, arritmias y convulsiones. El paciente te puede convulsionar por una arritmia. Si tú tienes una frecuencia de 180, ¿qué vas a tener? Hipotensión. Y si hay hipotensión, ¿qué te disminuye el gasto cardíaco acá? ¿Y qué te vas a tener? Mala oxigenación y estás convulsionando. Entonces la aminofilina generalmente no lo usa, pero si ustedes van, hay otra gente que lo usa, ¿no
Nosotros no lo usamos por la arritmia que te produce ahí. Si ya el salbutamol te produce ¿qué? Taquicardia, le doy la aminofilina y me produce ¿qué? Taquicardia, arritmia, ¿entiendes? Entonces no lo usamos en Argentina, no se lo usa, ¿ya? Por lo que te estoy diciendo, por la arritmia, ¿entiendes? Ya hice la... Bueno, sigamos. Otro fármaco que te dice inmunoterapia, metotrexate, eso yo no lo he visto. Bueno, generalmente nosotros no lo usamos. Heparina nebulizada, bueno, heparina usamos subcutánea cuando pensamos que el paciente puede... El otro detalle también, si un paciente puede tener ronco y sibilancia y lo que te está haciendo es una manifestación de un tromboembolismo pulmonar, porque cuando te obstruye hay prácticamente broncoespasmo y vasoespasmo, ¿entiendes? Y pues, así que tenemos que estar atentos en el contexto del paciente que te viene con insuficiencia respiratoria, ¿entiendes? Porque si que yo te he dicho que un paciente que tiene puede tener, que el 70% de los émbolos, ¿a dónde están? En las piernas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si le ves con una simetría, que el paciente tiene edillas y tiene ronco y sibilancia, ¿qué estás pensando? Que tiene asma. Y ahí es que te digo, ese paciente de niño no ha tenido asma, de joven no ha tenido asma y ahora a los 50 años tiene trombosis venosa y tiene ronco. Entonces, ¿qué tenías que hacerle ahí? Tromboembolismo, anticoagularlo. Para que te des cuenta, anticoagularlo. La medicina es fácil. ¿Es fácil o no es fácil? Es fácil cuando lo examinas bien, ¿entiendes? Dale. El paciente te viene con insuficiencia respiratoria. Déjame ver. Bueno, ahí quedamos. Dale.